Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Esperemos que este año nuevo le traiga lo que usted desea. De parte de Voces en Acción, muchísimas gracias por habernos tenido durante todo un año, por 60 magníficos programas que están en YouTube y que están en todos los podcasts para que los pueda ver, y por mantenerme al aire. Nombre Jenny Rosales, ya lo saben, a su servicio. También quiero agradecer a Lone Star Community Radio por mantenernos activos, por trabajar, a nuestro productor y dueño, el señor Dick Sisler, que ha trabajado profundamente durante todos estos 60 capítulos o shows que tenemos al aire para proveerlos a ustedes y para poderme asistir, a ayudarles más a la comunidad. Good afternoon, good day, wherever you are. Jenny Rosales again from Voces en Acción. Happy New Year. I am just thrilled to give thanks to one more year. And this year has been amazing. We had 60 shows that were aired. And I am glad that this happened. But it wouldn't have been happened without the assistance from Lone Star Community Radio. Dick Sixler, our producer and owner of the radio, he has been amazingly working with me, partnering with Voces en Acción, and giving us feedback, helping the community. You know, this guy, he's American, but he has a Latino heart, that's for sure. And I really thank him a lot for that. The other thing is this year, we are bringing so many new things to the plate. But I had an interview that was done to me about who is Jenny. I've been getting calls and a lot of people asking, who are you? Where are you from? You know, things like that. So I'm going to go ahead and air that show that was taped way back with Walter Velázquez, one of our very, very special friends from Voces en Acción, which I, wish him well. He's always communicating with me and trying to give me feedbacks and stuff. Believe me, behind Voces en Acción, there's a lot of people working. It's not only me. But he wanted to give out that information about me. And I think that I owe it to you guys, so you guys know a little bit about Jenny, about what Jenny wants or what Jenny wants to do. And I will go ahead and let you listen to that piece of information. But before that, I'm going to give a shout out to our sponsor, First Financial Bank. You know something, I'm going to be honest with you, when I get sponsors, and this one specifically, I am so glad that I'm partnering with people that are really working for the community. And First Financial Bank, it is working for our community. They've been here for 1900s. They're going to stay for the rest of our time. And they're here to help the community on getting their personal loans, checking accounts, bank accounts, or anything that you need, what in regards to your finances. But now they're specializing in a specific way of lending those people that are from other countries that do not have a Social Security number. If you don't have a Social Security number, that doesn't mean that you cannot have your dream home. You can contact them at 936-439-1800. Again, 936-439-1800. They will be able to help you and assist you getting your dream house. Remember, your dream of an American, it is at the steps of just talking to First Financial Bank. Talk to them. Talk to Miss Susie Woods. She's there for you. They have so many agents and people and personal vice presidents, everybody that is, they were here in our show, those one of our shows. They're here to help you. Quiero hablar también, nuevamente quiero dar un shout out a nuestro patrocinador,
de Voces en Acción, el banco First Financial Bank. Ellos están aquí desde los 1900. Han estado aquí en Conroe, en Montgomery, trabajando para la comunidad y se van a mantener aquí. Pero saben que lo bonito es que yo siempre he dicho que las personas que se van a hacer partners conmigo, yo quiero trabajar con ellos porque trabajan con la comunidad y First Financial Bank lo hace. ¿Por qué? Porque First Financial Bank le ayuda a conseguir su casa, a conseguir su sueño de carro, a conseguir sus préstamos estudiantiles. Lo que usted necesite, hable con ellos directamente. La señora Susie Woods habla español y el equipo de ella está especializado para ayudarlo. Aunque usted no tenga papeles, repito, no tiene que tener un seguro social para poder aplicar para un préstamo de casa. Usted con solo llamarlos al 936-439-1800, repito, 936-439-1800, hable con la señora Susie Woods, dígale que Jenny Rosales de Voces en Acción le recomendó que usted hablara para que usted pueda conseguir su sueño de una casa, su sueño de americano está al alcance de First Financial Bank. Muchísimas gracias. Y entonces los dejo para que vean la entrevista que se me hizo a mí con uno de los pioneros de la radio de aquí, de Houston, el señor Walter Velázquez. Walter es amigo mío personal y tuve el placer de que me entrevistó para que ustedes supieran un poquito de quién es Jenny, cómo es su vida cotidiana. Y después que vean esto, volvemos un ratito más y yo seguiré hablando de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Hola, this is Jenny from Voces en Acción. And I'm going to talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. If you wish to purchase your own home, but you don't have a Social Security number, First Financial Bank can help you. Their ITIN home loan program can be a perfect option for you. They are here to help you. You can reach them at 936-439-1800. That number again is 936-439-1800. 1800. The American dream is at your reach at First Financial Bank. First Financial Bank is an equal housing lender, member of FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Estoy aquí para hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. El préstamo hipotecario ITIN puede ser una opción excelente para usted. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Repito, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden ayudar. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank, prestamista de vivienda equitativa, miembro FDIC. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Buenas tardes. Good afternoon. This is Jenny Rosales again with Voces en Acción. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté. Jenny Rosales nuevamente en Voces en Acción. Y ahora les tengo una sorpresa. Ahora se volteó la tortilla. Completamente. I'm going to give you guys a surprise because right now, the master in disguise, the person that has brought me into your lives, Walter, he was one of my founders and one of my trainers, one of my friends from 2005. I worked with him in radio and everything, and he decided that he wanted to interview me. So today, he has the role of interviewing me. He's going to be asking me questions, and I'm supposed to answer them. Let's see how quick we can do this in our short time, and our producer is looking at us like we're crazy, but I need to do that because you guys need to know who is Jenny Ibarra Rosales. I'm at your service. Jenny, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Voces en Acción. A ver, mi nombre es Walter Velázquez.
Estoy acá para saludar a mi amiga Jenny, de muchos años, conocida, y hoy me toca a mí entrevistarla. Hoy estás en la mesa caliente. It's going to be fun about this. He's saying basically I'm on the hot seat right now, so that's what it is. But he's going to be asking me questions. He's going to interview me, and I guess I'm supposed to relax because, hey, there's nothing I cannot show. You know what I mean? ¿Cuántos años tienes viviendo en Houston, en Montgomery, en toda esta área? Okay, how many years I have here? I have, ¿cuántos años tengo? Tengo No de edad. 37 años en los Estados Unidos. I got 37 years in the United States. I've been here since 1985, 86. 1985. Okay, tell us a little bit about your life here in Houston. I came to Texas in 1993. Oh, Texas, yes. Okay. I was in Washington, D.C. I went to American University, got married, had my first child over there. Then I moved to Texas. I've been in Texas since 1993, and this is my house. This is my home. Okay. I started in Klein area, then I moved to Woodlands, and I am a Conroe resident since 2007. But you've been in Houston too, right? Yeah, I've never been in Houston. Okay. I've always been in the Klein area, Spring, en esa área, Klein, y después me mudé para Woodlands. Tengo 37 años aquí en la comunidad. Okay, how many kids do you have? Tengo tres. Tres. Tres hijos y un nieto. Eso te iba a preguntar. Ahora ya eres abuela, ¿no? Ahora ya eres abuela. Ya. Sí, tengo tres hijos. Mi primer hijo se llama Francisco. Vive en Dallas. Graduado de Texas Tech. Un muchacho muy responsable. Un negrito muy lindo. Lo conozco. Bueno, conozco a tus tú hijos desde que estaban pequeños. Chiquitos. Yeah, he met my kids when they were little. So basically, he knows Frankie since he was little. And eventually, I got married again. And when I got married, Walter was my master of ceremony. I remember that day. Yeah. Y ¿cómo se llama? Él me crió, me ayudó, me vio a criar mis hijos. Me vio criando mis hijos. The second one, Luis. And he lives in Richmond, Texas. He's married to his wife, Meg. And I just got a brand new grandson. His name is Cato Alexander. How old is your? 4 months yesterday. Oh, 4 meses tiene mi nieto. Okay, Jenny, me alegra mucho And then, escucharte. You're missing one, Adriana. Yeah, that's my baby girl. And she's 25. She lives in this area. And by the way, she's studying to be a sociologist like me. So. Todos fueron a la universidad. Ya. ¿Qué tan complicado fue realmente entonces crear estos muchachos con las situaciones que hemos pasado y como una madre trabajadora? Porque no estuviste en casa siempre. O sea, estuviste trabajando, pero dedicaste tiempo a tus hijos. It was very hard. She's asking me how complicated it was raising my kids, being a single mom, because I was a single mom. I went to, as you know, I went to, and I told you about this. Yo pasé por violencia doméstica. I was in domestic violence, and I was able to put that in the back, and I was able to educate myself. You know, whenever you really want to do something, you do it. And I was already educated. I had already a degree. ¿Tú sabes que ese es un buen tema para tocar? Exactamente. ¿En el programa? No, lo futuro, voy a traer, ¿en el voy a futuro? traerlo. Buenísimo. Sí, y lo voy a traer. I already have my contacts. I'm going to bring the Montgomery County Women's Shelter here too, so they can talk about that. I'm doing that. But at this point, I think that education was my issue. I think it's the key for the future of the life of anyone. La educación para poder traer a mis hijos adelante. Es la llave adelante. del éxito para poder lograr lo que tú quieres, para ser un buen ser humano, para ser un buen ciudadano, para ser un buen padre, una buena madre, para no vivir una de carrera. Gobierno. Exacto. Para trabajar, porque yo tuve hasta 3 trabajos tuve. Para ser autoindependiente y no depender de otras personas. Y que tú puedas tomar tus propias decisiones. Porque el problema más grande en ese caso, hablando de violencia doméstica, principalmente en las mujeres, es precisamente cuando se les quita o se les cortan las alas de libertad de poder realmente ser independientes. Y el ser independientes no quiere decir que vas a andar en la calle, sino de poder saber que eres una persona que aporta también a la familia, al hogar. Eso es muy importante. Pero bueno, un tema que sería muy bueno tocarlo. Aparte, yeah. We're basically talking about, you know, the things that I live in my life, a little bit of domestic violence. I was there that in a bad period of my life, but that made me stronger because I was telling Walter, the key of this, getting out of that situation, it was the education. Whenever you go to school, whenever you educate yourself and you educate your kids, that, you know, you break the chain.
Correcto. And automatically you're able to be successful. I don't believe that I'm successful to 100% right now, but I'm better than what I was before, and I'm right now in a key that I'm able to, I'm able to help other ones. Exacto. Bueno, tuviste unos años muy buenos trabajando también en una línea aérea, a la cual viste un cambio increíble en ella, sin duda alguna. ¿Quieres hablar de eso? Porque eso es muy importante. Tú fuiste ejecutiva, precisamente. Fui ejecutiva. I started with Continental Airlines in 2005, and I did my job in Continental Airlines, work from the kitchen. And I remember I was a data clerk in the kitchen, and I went into 4 different positions with the company, 5, I'm sorry. And I ended up as a manager with claims, as a claim manager representative with the company, and system tracing. That means cuando se te pierden las maletas. Dios Comencé mío. En la cocina, dando clases, y terminé como gerente del departamento de equipaje, ayudando a la gente a recuperar su equipaje, etcétera, etcétera, en el servicio al cliente, la parte de servicio al cliente como gerente. Y viste también la transformación de esa línea aérea a otra línea aérea. No, yo hice el merge, yo estaba en el merge, así que cuando Continental Airlines comencé yo en el 2011 trabajé y salí. Esa fue la transición. La transición mía a United Airlines. Y fue una transición completamente fuerte. Pero al mismo tiempo aprendí a vivir con eso y con eso alimenté a mis hijos. Recuerdo que trabajabas tantas horas, tantos días a la semana, pero también estabas estudiando. Ya. Estabas en la universidad, sacando Estoy tu todavía máster, en la universidad. todo eso, imagínate. O sea, uno nunca deja de aprender, nunca deja de estudiar cualquier cosa que uno quiera hacer. Lo importante es tomar la decisión y hacerlo. Y creer en ti misma. Because something happens when you are in that situation that you're single mom by yourself and you don't believe in yourself. You need to put the skills that you need to believe in yourself first. The only way I could do it was by my personal relationship with my creator. That's what I believed, okay? But that's something that, anybody as a person can do. And deep in your creation, you realize that you believe in yourself and you believe in the person that brought you to this world. So automatically, that gives you the impulse for you to pick up. I started with United Airlines, Continental Airlines in 2005. I built up my way all the way to, a manager in I remember those years, tracing. yes. 15 years that I dedicated to United, and boom, the pandemic hit me. So since then, I haven't stopped because now I have more work now, even though I'm not employed, okay? Because I'm dedicating my life to what I love. To the community, to help the community. Okay. I remember a long time ago that you always telling me, Walter, I would like to do something for the community. Now is the time. Now God give you the opportunity to do that. What is Voces en Acción para la comunidad? ¿De dónde nace? Voces en Acción and Voices in Actions, because I did it bilingual. I went in and registered completely. That's good. Voices in Acción and Voices in Action is created out of brainstorming. There were 4 of us sitting down, eventually 2, 4, 6, 5 of us, I'm sorry, sitting down, colleagues, friend of mine, we were sitting down brainstorming, but they were talking about how they could help the community with the issues that are going right now. Not only we're having a decay of humanity, tenemos una decadencia de la humanidad increíble. Era una sesión de pensamientos, habíamos 5 de nosotros, estábamos hablando. Ideando. Y yo estaba sentada en la computadora tomando ideas. Y de repente, it came out to me, out of Voces en Acción. Because we were voices, but we needed to put them in action. Somos personas pensantes, pero siempre hablamos. Are you targeting general market or the Hispanic community? I'm targeting everybody that lives in Montgomery, everybody that lives in the world, everybody that's a human being. I'm trying to assist. Regardless, I'm focusing in Montgomery because I live in Montgomery. I'm bounded by the Texas areas, you know what I mean? And I have to talk about the issues that we're living. But I'm able to talk about every single subject in this opportunity of radio, which I'm gonna bring subjects that are globally right now that is happening. I have to bring them to this radio because then I'm educating the community. Remember, this is a non-profit organizational educational show, an organization at the same time that is dealing and is trying to promote the knowledge worldwide. Anybody that is in it. Esta organización se creó para sin fines de lucro. Claro. ¿Ok? Todo lo que yo recibo y lo que está es non-profit, es de donaciones y de asistencias. Mi productor, Dick Schissler, y su compañía, ellos me están ayudando a mí a salir adelante. Yo te dije a ti, Walter, por favor, y Walter, tú tiraste la mano
Entonces, yo sola no me mando. Claro. Yo tengo O gente no que me puedo. está ayudando, no puedo, porque yo solita no. Y sobre todo, estando como estoy yo económicamente, no lo voy a poder hacer. Claro. Pero Aparte de eso, se necesita se una inversión. necesita una inversión Claro, grande y para ha este sido trabajo. realmente gente que ha estado dispuesta a ayudar. Y lo bonito de todo esto, Walter, what is the beautiful thing about this is that people have believed in me, in my And product. the product. The La gente ha project. creído en mi producto, porque saben que yo me siento aquí y que lo hago de corazón. Cuando tú haces las cosas de corazón, automáticamente se te dan. Las cosas vienen por sí solas. ¿Qué puede hacer la comunidad? What the community can do for you? Or for Voces en Acción. For the show, press that button on donation. Okay? It's going to go to the radio shows. It's going to go to Lone Star Community. Lone Star Community is producing my show. Lone Star Community is backing me up. Okay. Automatically, it will keep me in the air, and I will be able to help myself to continue getting more information, giving more to the community. Okay? That's what we're trying to do. Lo que quiero hacer es que la gente entienda que cuando llegan y ven Voces en Acción Show o Radio Show, tienen que donar. Pueden donar. Traten de donar. ¿Cómo? How? ¿Cómo? Estamos en las líneas, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, tenemos nuestro website comunicado con Lone Star Community Radio Show. El señor Dick Schisler, él es el dueño, él es el que me produce. Yo dependo de él y le doy gracias a Dios que él creó, que él cree este espacio en su radio para poderme ayudar Y poder darle a la comunidad hispana una voz, porque no hay una voz en Montgomery. Es más, no hay una voz como la mía en todo Texas. Eso sí es cierto. Ahí sí tiene razón. Definitivamente. But it is what it is. We all have to think about others. This is the time to do that. After the pandemic, we were this close to lose our loved ones. We already lost, some of us, we lost a lot of people. It's the time of unity. It's not Anglos, Asians, Black Americans, or Hispanic. No, it's a whole community. We need to remember this is a pigment. I think We are raised human beings. This is a pigment of the that's skin. one of the beautiful things of this country. That this country opens A doors melting pot. to everyone. If you plan to do something in your life and do something for the people, this is the country. Exactly. This is a beautiful country. This country opened doors for me, opened their arms for me. I think it's good. It's a good time to help other people too. Exactly. I just, I'm grateful to life. I'm grateful to everything that I have. And I'm grateful to see my second generation now. And I want him to succeed. Hay una palabra que dijo un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no sé si te viene a la mente. No pregunte qué el pueblo o qué el país puede hacer por usted, sino que usted puede hacer por el país. Y es por eso que te digo que este país es una bendición realmente, no solamente para la gente que ha nacido acá, sino para todos los que venimos de diferentes partes del mundo. Dijiste algo muy importante, es un país de comunidades. Este país no ve quién viene de dónde o cómo, sino qué es la oportunidad que nos da para hacer. Y mira, tenemos tantos años viviendo en este país que lo bueno de esto es regresar lo que nos ha dado. ¿Cómo podemos regresar? Ayudando precisamente a la comunidad. No podemos ser una carga para el sistema. Tenemos que buscar la manera de ayudar a otras personas. Si nosotros pudimos lograrlo, que somos también inmigrantes, la gente que viene de fuera de otros países también puede hacerlo, no solamente de Latinoamérica. Entonces, Jenny, te felicito por esta idea, te felicito por este proyecto, te felicito porque tienes un equipo extraordinario de gente atrás de ti, un equipo humano también que te ayuda a crear este programa para que la comunidad sepa que esto es de ellos. Esto no es tuyo. Esto no es mío ni de los productores. Esto es de la comunidad. Definitivamente. Si usted quiere ayudar, contacte a Jenny, pregunte cómo puede hacerlo. También es importante que la comunidad sepa que Voces en Acción está aquí para comunicar, para traerles noticias e informaciones. Y si usted puede ayudarnos también a informarnos de cosas que no sepamos, díganos qué está pasando en su comunidad. Mi número de teléfono está abierto. My phone number is open, and that's what he just Dinos, said. por favor. We're open. My phone number is 832-732-4744. No, pero dilo despacio. Y lo digo bien claro en inglés y en español. Despacio. Let me repeat it in English. 832-732-4744.
El teléfono mío es 832-732-4744. Yo estoy abierta a sus llamadas. Y escuchar. A escuchar lo que está pasando. Que propongan temas. Que propongan temas, que quieran decir lo que está pasando, venir a la radio. Si tienen organizaciones non-profit a ustedes, si son small business que tienen problemas, si tienen ideas que necesitan salir al aire, yo estoy abierta para eso. Mi equipo y yo estamos aquí para trabajar para ustedes. Nuevamente el señor Dick Sisler me da la oportunidad porque él cree en la comunidad hispana. Él sabe que la comunidad hispana necesita eso. And we're thankful to him because he has done that. And everything that, cada donación que ustedes den, paga el tiempo de su equipo, de la gente que trabaja para él. El medio y la plataforma donde están escuchando. Exactamente. Él trabaja día y noche para que el producto que ustedes ven en estos momentos salga claro en las plataformas y para que él pueda dar un producto correcto y para que la comunidad se informe. Él está abriéndome las puertas a mí. Yo les quiero abrir las puertas a ustedes. Porque al abrirle yo las puertas a ustedes, yo puedo educarlos cada vez más. Yo puedo conseguir gente que vengan. Cada una de las personas que usted ha visto en los últimos 9 shows que he hecho, son profesionales que han llegado, han dado su tiempo y que quieren a la comunidad. Every single one of the people you've seen in the last 8, 9 shows, and eventually I already taped 2 of the people that are running for council. They have come over here, they have taken their time, they are working for the community, and they want to hear from you guys. Correct. Like I said always, I'm your host, and this is your show. Anytime you guys need anything, I'm open. Please back us up so we can continue being here, so we can continue working for the community, for all the communities. And it's good to hear from them. It's good to hear from them. If you call us, if you let us know what do you think, what do you need, or what your community need, that's a good. It's good because you can plan a special segment for that. For that situation. Jenny, para mí ha sido un placer haber estado acá. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? We're gonna be going quick. Estoy muy contento, muy agradecido. Me alegra tu programa, me alegra tu éxito, me alegra saber que el éxito que has tenido siempre lo compartes con la comunidad. Yo sé que tú eres una persona muy privada, eres una persona que ha hecho muchísimo por la comunidad, también a través de la iglesia, porque eso lo reconozco. Son 37 años que trabajé con la Iglesia Católica aquí en Houston. Y que sigues todavía. Yo sé que mucha comunidad te conoce también. Algunos de ellos, pues todavía yo me imagino que no saben y se sorprenderán cuando te escuchen. Otros que dicen, por primera vez escucho un programa en español que me parece muy bueno. Y qué bueno que esta panameña está aquí y hay panameña para largo. Definitivamente. As long as go what. Yeah, that's true. I've been working for many years with the Catholic Church and I worked for almost 32 to 37 years with the community and then they know me already. But that's something that is in me. I want to help. I'm here. I was born and I was raised to service. Jenny, pero te veo igualita, ¿eh? Imagínate cuántos años tenemos de conocernos. Okay, and I don't hide my age. I'm 54, okay? And I'm not planning to hide it. I'm not this type of woman. I'm very flexible. I'm here to just keep back. You know, when you come to this community, when you come to the United States, after you did your job, after you did your American dream, guess what? It's time to pay back. You need to give it to the community. So that's why we're here. Ofrecer. Hay que, así como nos ayudaron, tenemos que devolver a la comunidad. Eso es algo de ley. And guess what? If you don't do your dream correctly, si tú no haces tu sueño correctamente, se te convierte en una pesadilla. Correcto. La única manera de hacer las cosas correctamente es la manera legal. Correcta. Buscar la manera de hacerlo todo legal, buscar la manera de complacer a esta gran nación y ayudarnos mutuamente. Siempre he pensado que Dios nos da la oportunidad y la bendición de ser lo que somos, ¿verdad? En el mundo tenemos la libertad de poder, el libre albedrío de poder decidir y qué camino tomar. Después de tener el éxito que hayamos logrado, es bueno, hay que ser agradecidos con Dios, hay que ser agradecidos con la vida y hay que ser agradecidos con el prójimo. ¿De qué sirve aprender mucho, tener éxito si te vas a morir y te vas a llevar eso? That's the talents that God gives you. God gives you those talents, and I'm sorry I have to say this. Así que comparta. Share, comparta. Exactly. Sharing, giving your talents out, helping others so they can help. Reaching out. I'm a link. Yo soy un link. Voces en Acción is a link between all the communities for servicing. Un enlace, correcto. For servicing, for help, for community unity. I'm at your service. Thank you, Walter, for your show. Gracias, Jenny Ibarra. Felicidades.
De verdad, los mejores deseos. Tienes un excelente productor aquí. Yeah, también. he's my best, and I'm not getting rid of him. You really have an excellent producer. Thank you very you much for the much. time. Bye-bye. Gracias, felicidades. Hey, this is Jenny from Voces en Accion. We're going to talk about one of our sponsors, First Financial Bank. Are you ready to make your dreams come true in home ownership? The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for you and your family. We're here to help you. Call 936-439-1800. Again, 936-439-1800 and discover how can we assist you. The American dream is at your reach at First Financial Bank. Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros patrocinadores, First Financial Bank. ¿Listo para hacer realidad su sueño de comprar su propio hogar? El nuevo programa hipotecario de vivienda accesible de First Financial Bank puede ser una opción excelente para usted y su familia. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Nuevamente, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden asistir. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit irlonestar.com/ConroeCulture. Gracias nuevamente y gracias por mantenerme en sintonía y por ver un poquito de mi vida. Yo usualmente no he querido que Voces en Acción se propague como algo de Jenny, sino algo de Jenny creado por Dios. Soy una persona completamente cristiana y pienso que el Señor me puso aquí para poder ayudar a las personas y a Él le doy la honra y la gracia porque Él es el que está encargado de lo que está pasando en Voces en Acción. Voces en Acción se creó casualmente en oración. Yo no sabía cómo, no sabía con quién ni qué y de la noche a la mañana tuve la oportunidad de conocer una pareja de colombianos los cuales creyeron en mí. También una de las señoras que siempre ha estado conmigo y que siempre me ha apoyado es la señora Kelly McDonald, que ella siempre ha estado conmigo en todo lo que se necesita durante estos shows. Los 60 shows al aire, ella se ha comunicado, fue el primer show que hice con ella y le doy gracias a ella. Otra persona, como digo, era una pareja de colombianos, la señora Paola Silva y el esposo Alex Silva. Les doy las gracias personalmente por este año que ha sido un año de emprendimiento, de trabajo duro, de entrega total. Un año donde Voces en Acción se ha puesto a la vanguardia de buscar a la gente, de trabajar con la gente, no importa de quiénes, desde nuestro representante, el señor, ¿cómo se llama? Morgan Luttrell, hasta nuestro jefe de administrativo, el Josh Quijo, que ha venido 2 veces y que va a estar viniendo a darnos update de la ciudad. Cerramos el año con nuestro alcalde, el alcalde Chukowski. Él vino y estuvo con nosotros. Hemos hablado con tantas personas. Hablamos a Venezuela con un amigo personal que se ha convertido un ángel en mi vida, José Durán, el cual es uno de los orquestistas más jóvenes y que tiene Down syndrome. Él mucho dio su vida, está dando su vida por la comunidad de él allá en Mérida. Hablamos también con el grupo de mujeres de violencia doméstica, la señora Xiomara Rodríguez. Hablamos con tanta gente, hablamos con todos los que corrieron para alguna posición política, que hayan ganado o no hayan ganado. La señora Carmen Montiel, que estaba dando lo mejor de ella para poder alcanzar su meta. Hablamos con tantas personas, entre ellas también la señora Luisa Dixon, que nos trajo la información correcta sobre lo que estaba pasando en inmigración en la frontera. Son muchos shows los cuales yo puedo decir, pero creo que uno que me llamó mucho la atención y que quiero que por favor lo puedan sacar y se lo vean, es el show que tuvo una de las mejores views, que fue el show que se le hizo
a el señor, nuestro amigo, y estoy con la mente ahorita en otro lado, nuestro amigo que habló sobre un sombrerudo, como le decimos nosotros, los sombrerudos, el señor, and I'm sorry, get me back on that show. What's the name of that show, sir? And I'm talking the show that the one with the hat, the guy with the hat, remember? That came and talked, he was running against Mr. Krashen. No, I forgot his name. I'm trying to think in Spanish, I forgot his name. He came and él fue el show que más audiencia tuvo. Es el señor, ay, Dios mío, ahorita no me acuerdo del nombre, me va a venir en unos minutos y perdonen. Él habló sobre lo que está pasando actualmente en la actualidad en los Estados Unidos, en América, en el mundo. Cómo nosotros estamos siendo afectados por la infiltración socialista de nuestros países aquí en los Estados Unidos. Muchos de los que están aquí están viendo que esto está pasando. Y yo no soy de política, pero esto ya se pasó de la política. Esto es necesidad de que despertemos todos y que busquemos la unión común. Esto ya no es de, ¿cómo se llama? Perdón, el señor se llama Jamison Ellis. Jamison Ellis, I'm sorry, sir, I have to talk to you in English. I will do it in a minute. El señor Jamison Ellis vino y fue el que más sintonía tuvo, porque el señor Jamison Ellis trajo a la vanguardia lo que está pasando realmente y estamos despertando. Tenemos que despertarnos. El gobierno es elegido por nosotros somos los que elegimos a ellos, nosotros los ponemos en el gobierno, ellos tienen que trabajar para nosotros, pero también tenemos que unificar, no hay que dividir, ya no es una contienda política, no. Es el ser humano ayudando al ser humano, dándonos la mano. And I'm sorry, I'm going back to all my shows right now with the Hispanic community, and I'm trying to let them know that I'm so thankful that over 60 shows that have been in the air, I have the support of Lone Star Community Radio, and I have the support of so many of my guests that came into the plate and talked to me. George Quijo, Mr. Morgan Luttrell, Josh Mack, all the judges from the county, basically. I got Echo Hudson. I got all those shows because there were, of course, most of the year was running for primaries, and then after that, at the end, the midterms and, political, basically based shows. Because this year was a political year, I'm sorry. But now coming back and going retroactive in all the shows, I am seeing too that there were shows like the one in Venezuela, Mr. Duran, that he came and he gave his almost presentation of what he does as an orchestra director, and his Down syndrome. It's the first one in the world. Those are touchy shows. I had shows like the one for vaccine. I have our friends from the pro-choice vaccine. They came to talk to us, Ms. Rebecca, talked to us and sat down and told us that we have a choice to elect vaccines as well, and we can inform our family. We got people from all, I got Montgomery County ISD that is coming up next this year. It's going to be airing out in November. And I got Conroe ISD, Dr. Noel. I got, college, Lone Star College as well was there, represented by Dr. Riley. I got so many people that came to us and saw and sat down and looked at our shows and gave their information. I got commissioners. The Commissioner Riley came. I got, so many people that touch everyone's life here in Conroe and Montgomery. Organizations that are working for the community, So at this point, I have to be thankful for all my guests, everybody that have put in a little bit of their seed for the Hispanic community to understand how to go and get the information. But one of the most visited show in YouTube and in the networks, in the platform, was with Mr. Jamison Ellis. I will let you go back to that show and listen to that one. Mr. Jamison Ellis came with the truth on his hand, and he said what he felt. And I know it was a very questionable show,
But I'm going to be honest with you. This is no longer about any political party. We're no longer in midterms. We're no longer in fighting for any position political because everybody was elected already. But I'm here to educate everybody that I can, and especially my community. We need to go into what is the mode of educating and unifying Black American, African American, Asians community, Hispanic community, Anglo community. We all need to be unified because we're on the same roof. Anybody that has a heaven or believes on whatever they want to believe, and we're here on earth, we're on the same roof. And that's what it's no longer a pigment of the skin, because basically the only race is the human race. Every other thing is basically a color or pigment of your skin or a different type of culture. So this end of the year that we're in, and this beginning of the year, we're needing to reflect on the things that we love the most, which is our family. 3 years ago, we went through a pandemic that left many of our family members traumatized. Not only that, we lost a lot of people, innocent people, through a pandemic. It's the 3rd year already, and we're still not recovering from it. I'm not saying that the pandemic is out there. I'm saying basically there's people that are still dwelling, those loved ones that were not able to say goodbye. But so we have to learn from the past so it will not repeat. And that's part of the history. When you learn from your past, you don't repeat the same thing in the future. So what we need to do is unify. You need to say thank you. We need to start saying thank you. We need to start saying I love you more often. We need to start saying great job. We need to start saying all the positive vibes that we can say instead of looking at the negatives. We need to take the negative out of people and stop judging. We're not here to judge anybody. My show will never judge anybody. You know why? Because I'm not here to judge. I'm here to provide education and to proceed and to help everyone that comes across me. Whenever you judge, you're taking a step that you can't, because whenever you're judged, somebody else is going to judge you. So guess what? We need to learn to unify us, stop judging, stop putting ourselves in the shoes of those that are needing. Okay? Yes, there's a crisis. There's a mental issue crisis, a very head one. And there's a immigration crisis in Texas. But guess what? We need to work with that. We need to learn how to get our services out and provide help. Help services is what that's what we're human beings. Okay? Because we're here to help and service others. The same way somebody helped us 2 million years ago and died on the cross for us, for those who believe in Jesus. For those who believe in God, God created us. And He created us for service. So if we take that into consideration this year and we reflect and we help others, we're going to become better towards the next year. Everybody has a year resolution. My year resolution is continue working for you, the community of Montgomery County, and for the world. Okay? So thank you so much for being with Voces en Accion. Thank you so much for supporting Lone Star Community Radio. I know that we are nonprofits and we're here, but we're here in service for the community. Every time you hit like in one of our shows, or every time that you donate to a webpage or donate to Lone Star webpage, you're making an impact on everyone's lives in the community in Conroe, Montgomery, and all the areas. Okay? We're going to continue tirelessly to provide all the information that we need to provide, and the truth will always be listened and reported. My microphone will not be able to it's not going to be used to be biased to someone's. I'm unbiased. And I'm open to anybody, whether that person has a different point of view, I am open to sit down and come and talk and respect them the same way I have respected each one of my guests in this radio station. That's my job.
but I give you thanks for supporting us. Voy a dar las gracias por su atención. Voy a dar gracias por estar apoyando a Lone Star Community Radio, porque han estado ahí siempre, porque nos escuchan. Si ustedes no nos apoyan económicamente o no nos dan su like en las plataformas y no pasan nuestros videos, nosotros no podemos proseguir trabajando y consiguiendo la información que se necesita. Necesitamos el apoyo de ustedes en todo momento. Lone Star Community Radio saca su tiempo para podernos ayudar, para que esta hora, una vez a la semana, los lunes, sea la hora de Voces en Acción. Voces en Acción va a comenzar a cambiar. La plataforma va a cambiar. Vamos a modificar cosas, van a haber shows más personales, shows con más información, tipos completamente ya menos de entrevistas, pero más de ir en vida y voy a ir a entrevistar personalmente. Ya van a ser entrevistas en vivo que se van a pasar. Pero para eso se necesita el apoyo de la comunidad, para que ustedes siempre continúen recibiendo la información correcta. Necesitamos unificarnos. Ya no es tiempo de pelear, de qué bandos tú estás. No, estamos todos unidos porque resulta ser que somos seguro que tenemos algo, es que somos una raza y la raza es humana. Todo lo demás es un color de pigmento de la piel o una cultura diferente. Tenemos que entendernos como personas y tratar de llevarnos y ayudarnos mutuamente. Nos fuimos creados para el servicio a la humanidad y para dar. Y cuando uno tiene eso en mente, cambia todas las perspectivas. Que este año que viene, que este año nuevo que estamos viviendo, sea agradable para usted en su hogar. Y que el Todopoderoso le proteja y le dé la información y le habla a su mente para que usted entienda lo que significa dar y no sentarse a recibir. Y si está dando, que continúe dando más, porque eso fue lo que hizo uno hace 2000 años y fue crucificado en una cruz para los que creemos en él. ¿Ok? Entonces, Voces en Acción está activa para la comunidad. Voces en Acción se mantiene activa para la comunidad gracias a Lone Star Community Radio. Denle like, apláudanos. Si no les gusta algo, díganlo, llámenos. Mi número de teléfono 832-732-4744, a sus órdenes siempre. Que este año sea todopoderoso el que mande, el que rija y que Él nos dé prosperidad, salud y bienestar en nuestros hogares. Son mis deseos de parte de Voces en Acción para sus familias. I will wish this year to be of prosperity, of health, and all the best things are wished from Voces en Acción to the community. Thank you so much for being with us and have a great new year.